Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una película que salió hace poco en los cines y es posible sea nominada a los Oscars. La categoría que creo que es más seguro es mejor actor, pero posiblemente también a mejor película, y es The Holdovers. En esta película seguimos a Paul, un profesor de secundaria de historia que es hasta cierta forma obligado a pasar el periodo de Navidad en el internado en el que enseña, junto con los chicos que no pudieron hacer el viaje a su casa para pasar las fiestas, y junto a la cocinera del colegio, quien por otros motivos decide quedarse ahí. Y de este grupo de chicos que se quedan, el que resalta en el cual se basa la historia junto con los otros dos personajes que he mencionado es Angus, un joven que está pasando por un momento familiar difícil. Y la película lo que hace es narrarte cómo su conexión fluctúa a través de la historia. Porque tenemos, y la verdad es una historia muy común, el profesor estricto y el alumno rebelde, y cómo deciden sobrellevar las fiestas, especialmente cuando están atrapados en un ambiente muy pequeño y están obligados a convivir entre ellos. A pesar de que la relación con la cocinera es más cordial en ambas partes, la relación principal, que es entre el alumno y el profesor, es la que se trabaja durante la historia y empieza a ser el típico juego, la influencia de uno en el otro, las cosas positivas que pueden sacar uno del otro a pesar del tiempo, a pesar de la rebeldía, a pesar de la adultez. Y funciona muy bien más que todo por la actuación de los personajes. Los tres hacen un muy buen trabajo creando la complejidad detrás del concepto tan básico de estos personajes, especialmente los que tendría que resaltar en verdad de los tres es al profesor y a la cocinera. Creo que el profesor, interpretado por Paul Giamatti, hace un muy buen trabajo en jugar con la línea de la persona que es y cómo se ve lentamente el cambio en el personaje hasta el final de la historia. Lo cual es un cambio mínimo, si soy sincera, pero es el adecuado para la trama y es muy fácil perderse en su forma de interpretar al personaje y en su forma de dominar la pantalla cuando está presente. De entre los dos personajes que lo acompañan, tengo que decir que la actriz Da'Vine Joy Randolph es la que más le hace par en cuanto a la actuación. Y su personaje es muy peculiar porque si bien las escenas que son junto con ellos dos está rodeada de código y de subtexto que expresa mucho lo que ella está pasando en ese momento, las escenas que más me gustan de ella son las que está sola. Hay una escena en particular, creo que es una de las más importantes que tiene en esta historia, donde su personaje experimenta algo muy peculiar. No hay diálogos en esa escena. No hay absolutamente ningún diálogo en esta escena, simplemente es el sobrecarga emocional que ha llegado a un punto tal que se expresa como se expresa en pantalla. Y es tan poderosa esta expresión, por simple que parezca, que la verdad llegué a sentir lo que el personaje estaba sintiendo. Me pareció muy interesante que una escena así yo llegara a conectar conmigo tanto, especialmente porque el contexto de este personaje no es un contexto que yo he experimentado, pero la forma en que ella logra narrar la historia con esos momentos de silencio es muy poderosa y creo que es una muy buena candidata para mejor actriz de reparto. No sé si va a ganar o si va a perder, pero yo creo que si no la nominan sería un crimen. Hace un muy buen trabajo en interpretar a esta mujer, en todo lo que ella está experimentando en este momento, y todo lo que logra expresar en la pantalla es muy, muy fuerte, muy bien hecho, muy profundo, y la verdad es que era uno de los puntos fuertes para mí de la historia. Fuera de esto, de las actuaciones, que me parecen las tres muy buenas, a pesar de que resalto dos de ellas más que todo, lo que también me gustó mucho es la tonalidad de la historia. No es una historia con puntos dramáticos muy marcados, con puntos de tensión muy bien creados, no, es una historia muy cotidiana. Se mantiene en un mismo tono de explorar, de conocer, de estar dentro de su universo, pero es un universo tranquilo. Esto hasta cierto punto puede causar un poco de aburrimiento si es que no está trabajado correctamente, y lo que hace esta historia para evitar esos momentos de aburrimiento, se podría decir, es ingresar comedia muy interesante que se mantiene dentro de lo que la narrativa quiere contar, pero aún así te hace
reír junto con los protagonistas, a pesar que no necesariamente sean momentos graciosos, pero son momentos que están filmados de una forma que te permite reír y ayuda a mantenerte conectado a la historia. Lo que me parece no malo, pero sí un poquito criticable de la historia es que es una historia muy fácil de saber cómo va a terminar. Creo que no hay nada sorprendente en lo que pasa. Es todo muy esperado y sigue las líneas básicas de todo este tipo de historias de profesor con un conjunto de alumnos de alguna forma. Y eso es lo que hizo para mí un poco la película no sobresalir como quisiera, ya que no es algo completamente original, no es algo que no haya visto antes. Lo he visto en otras versiones y algunas de esas versiones prefiero a esta. Esta se mantiene mucho más en las zonas fáciles de lidiar, porque hay otras de este tipo de películas que ya se toman temas un poco más oscuros o más complicados o más dramáticos. Esta no lo hace y eso es lo refrescante de esa historia, pero no es lo suficiente para mí. Sí, yo sentí esta película más larga de lo que es, y no en un punto de pesado, sino en un punto de repetitivo. Así que para mí en general esta película me pareció buena, me pareció bien actuada, me pareció emocionalmente tierna, pero no lo suficiente para, al menos para mí, para que sea una película que quiera ver de nuevo o me genere algún tipo de confort verla constantemente. Y sí me parece un poco curioso que sea una de las más nombradas para ser nominada a los Oscars. Quizás no, quizás es simplemente la parte que he escuchado hasta ahorita, quizás en verdad no sea nominada, pero en sí es una película buena, pero no excelente. Y quizás sea el hecho de que había escuchado tantas buenas opiniones sobre la película que cuando la vi me quedé muy en el limbo del que, ok, sí es buena, pero no veo la conexión que todo el mundo ha tenido con esta historia. Al menos para mí no cogió tan fuertemente ese detalle. Pero eso sería todo. Si han visto la película, me dejan en sus comentarios qué les pareció. Si a ustedes sí les pareció buena, muy buena, o si simplemente la disfrutaron. Y si saben que otra película tiene un argumento parecido. Y si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, subo todas las semanas. Cuídense, chau.